Masterclass, el nuevo orden mundial. Continuamos hoy con nuestro masterclass sobre el nuevo orden mundial. Y voy a iniciar con algo que es importante tener como fundamento en el desarrollo de todas estas enseñanzas. La Biblia contiene lo que a muchos no les gusta, la verdad. Y la Biblia es la verdad. La Biblia, la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Así es que con ese fundamento desarrollamos todos nuestros estudios, todos nuestros masterclass, para que la iglesia sea edificada en el fundamento de la palabra de Dios. Permítame decirle, hemos tratado temas con buen sustento bíblico. Las 4 conferencias anteriores se han dado herramientas y elementos que nos ayudan a interpretar, a entender y a desarrollar, por qué no decirlo de otra manera, estudios que profundicen sobre este tema tan importante. La información suministrada por los conferencistas anteriores, a quienes agradezco mucho, al pastor Camilo Bedoya y al hermano Jaime Pavón, nos han acompañado en este proceso y haciendo un ejercicio de tratar de resumir algo tan extenso y tan profundo en unas pocas sesiones, pero se ha hecho un buen y un excelente trabajo. Este no será el cierre final del nuevo orden mundial, del masterclass, ya que estaremos presentando un nuevo masterclass sobre la iglesia hoy y es en una sesión abordaremos el tema del aborto y el tema de la iglesia hoy, cómo es atacada, cómo esto del nuevo orden mundial tiene un ataque frontal para la iglesia. Pero la invitación fundamental en este tiempo es a lo que enseña la Escritura en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, que dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y siempre que estudio este texto bíblico, me llama la atención que en medio de una cronología de diferentes familias, sacan a los hijos de Isaacar específicamente, dice 200 entendidos en los tiempos. Pero yo creo que la iglesia, en quien habita el Espíritu Santo de Dios, nosotros debemos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Por eso facilitamos este tipo de herramientas, para que ustedes puedan igual crecer, fundamentarse y desarrollar en su vida un estilo que les permita conocer más y más y más acerca de lo que Dios enseña en su palabra de los tiempos que estamos viviendo. Sé que es inquietante, pero lo bueno de todo esto es que usted y yo, por la palabra, sabemos cuál será el final. Así que esa es mi invitación a tener en cuenta. La agenda del masterclass de hoy, la sesión número 5, vamos a estar tratando lo que la Biblia dice sobre el nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial como tal, que es y qué dice, cuáles son sus objetivos, hacia dónde nos dirigimos, identificar el último imperio del cual estudiamos acerca de este y otros imperios en el primer masterclass, cuando hablamos sobre el sueño que Daniel le interpretó al rey Nabucodonosor, que hablaba de 4 imperios. Y también estaremos hoy mirando la falsificación del reino de Dios, porque hay una falsificación por parte del enemigo y vamos a entenderlo hoy. Y el verdadero nuevo orden mundial. ¿Cuál es el verdadero nuevo orden mundial? Que será el reinado milenial del Señor Jesucristo. Así es que, ¿qué dice la Biblia acerca del nuevo orden mundial? Es bueno tenerlo en cuenta. Vamos a mirar desde el Edén. Y es que desde el Edén, allá con Adán y Eva, nació esta idea, o surgió esta idea. ¿Y quién la trajo? Ya lo veremos. El nuevo orden mundial sí se acerca
pero no la falsificación actual implementada por los grandes poderes del mundo que están desarrollando e implementando su nuevo orden mundial. Pero no es el verdadero, porque el verdadero lo conoceremos hoy al cerrar este primer ciclo. El nuevo orden mundial está por venir, pero no como el mundo lo piensa. Lo que el mundo llama el nuevo orden mundial es solo una reestructuración del viejo desorden en que este mundo ha caído, el caos. Vemos el caos alrededor por todos lados. Entonces, este caos que viene, que se creó desde el Edén, con la caída del hombre y ha venido a través de los siglos y siglos, y cómo cada vez es mayor este desorden y caos en el mundo. Pero gloria a Dios, porque nosotros sabemos cómo terminará todo, desde el Edén. Y quiero citar una canción del llamado rock nacional argentino de los 70 que dice: siempre hay que crear un mundo nuevo, ese que es más viejo que los sueños. O sea, que sintetiza bastante bien este fenómeno que se intenta explicar acerca del nuevo orden mundial, que en verdad es solo la reestructuración del viejo desorden. Y desde siempre diversos pueblos, naciones intentaron crear un nuevo orden, un nuevo mundo basado en leyendas, creencias, libros, imperios, etc. Pero eso es lo que el hombre ha buscado a través de generaciones, desde el Edén. Téngalo presente, desde el Edén. No es de sorprender que la idea de un orden mundial sea más antigua que el término mismo. Oiga bien, la idea del nuevo orden mundial es más antigua que el término mismo. Cientos de líderes en la historia mundial han intentado forjar su propia versión del gobierno mundial jerarquizado. Desde Nimrod, que lo encontramos allí en Génesis 10, 11, 12, pasando por Alejandro Magno hasta Hitler. Todos se vieron como parte de un gran plan. Todos se vieron, Nabucodonosor, todos ellos se vieron como parte de un gran plan que involucraba la conquista y el dominio de todas las naciones. Y en su camino, la culturización de las masas bajo lo que ellos consideraban era el verdadero orden a implementar o a traer en ese tiempo. Entonces vemos que desde Génesis está esta idea caminando, desarrollándose, pasando por todos aquellos reyes, imperios, faraones, etcétera, que trataron de establecer su cultura, llevar a la gente bajo lo que ellos consideraban debía ser el nuevo orden de los tiempos. Veamos acerca de esto, desde el Edén. Génesis 3:5. Lo primero, lo que le dijo Satanás, serpiente, a Eva fue: seréis como Dios. Cuando él le dice: serán abiertos vuestros ojos, y dice: sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y conoceréis del bien y del mal y seréis como Dios. Ahí en medio de ese texto bíblico, de ese versículo, aparece: seréis como Dios. Y eso llama la atención. Ha seguido llamando por siglos la atención de los hombres. Y hoy el hombre está buscando ser como Dios. De hecho, eso es lo que pregona el humanismo. El humanismo dice: nada por encima del hombre, nada por debajo del hombre. El hombre es todo. Entonces, el hombre es Dios. Eso es lo que trata de vender con su idea. Lo segundo es que en Génesis 10, verso 8, dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Oiga bien, llegó a ser. ¿Qué llegó a ser? El primer poderoso en la tierra. Y en Génesis 11:4 encontramos la construcción de la Torre de Babel, que esto fue dirigido por Nimrod. Y ellos dijeron una cosa que también puede pasar desapercibida, pero que tiene un sentido profundo de lo que significa el hombre tratando de ser como Dios. Edifiquémonos una ciudad y una torre, note bien, cuya cúspide llega al cielo.
aquí hay que establecer una diferencia. Nuestro lugar es el cielo. Para los creyentes ya estamos espiritualmente sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero una cosa es que nuestro medio sea nuestra fe en Cristo Jesús y otra es que el hombre por sí mismo trate de llegar a su manera a ocupar el lugar de Dios, lo cual nunca podrá el ser humano. El ser humano es creación de Dios. Pero en Isaías 14, capítulo 14, versos 12 al 14, vamos a encontrar el sentido de por qué en Génesis Satanás habla así, por qué Nimrod, que fue un hombre poderoso sobre la tierra y que quiso también establecer a través de un modelo de construcción el llegar hasta el lugar de Dios, a su manera, no a la manera de Dios. Entonces Isaías capítulo 14, versos 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Preste atención a esto. Tú que decías en tu corazón. Por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca y que del corazón salen los homicidios, las infidelidades y toda clase de mal. De la abundancia del corazón habla la boca, pero también cuando hemos colocado un buen depósito, el depósito de la palabra de Dios, eso va a salir de nuestro corazón. Entonces, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Mire lo que decía Satanás: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Note bien, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. O sea, quiero ser como Dios. Junto. Quiero ser como Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré como Dios. Eso está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 14. Pero quiero que reflexionen sobre esto. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Satanás. ¿Quién se le llama ahí? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Lucifer. Entonces, a través de los tiempos, desde la caída, lo primero que Satanás le ofrece al hombre es ser como Dios. Y de ahí en adelante trabaja con el hombre para que el hombre, en su mentalidad, trate y quiera ser como Dios. Ahora, entendiendo esto, y después de haber escuchado a hombres que han expuesto con profundidad y con buenos sustentos, con buen material cierto, como fueron los aportes del pastor Camilo y del hermano Jaime, que nos llevan a reflexionar y a entender que estamos en unos tiempos peligrosos. Por eso, como los hijos de Isaacar, nosotros como iglesia debemos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, el punto que quiero hablar ahora y presentarles a ustedes es el presente ante la evidencia bíblica. Esto que describieron, que hemos descrito a través de las 4 sesiones anteriores del nuevo orden mundial, bueno, ¿y qué evidencia bíblica tenemos? Recuerdan todas aquellas cosas que se están fraguando en medio de toda una agenda de la ONU, de Soros y de todas estas gentes. Pues yo no me voy a concentrar en eso porque ya lo enseñaron nuestros conferencistas anteriores, pero sí quiero concentrarme en lo que la Biblia dice, porque recuerde, la Biblia es lo que nos sustenta. Como en los días de Noé, dijo el Señor Jesús, como en los días de Noé,
Esa es una advertencia para nuestros días. Al hablar de la época cercana a su regreso a la tierra, Jesús afirmó esto, el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 17, 26, verso 26 y 27, Él dice, como fue en los días de Noé, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero me di a la tarea de estudiar cómo era en los días de Noé. Porque si el Señor lo cita, es porque esos días tenían unas características y unos comportamientos. Al igual que Pablo dice, en los postreros días el carácter del hombre será así, y lo describe claramente: intolerantes, implacables, sin afecto natural, pendencieros, ególatras, etcétera. Entonces, las características que encontré como en los días de Noé fueron las siguientes. Y usted mismo puede juzgar si lo que se le ha enseñado tiene este soporte bíblico o no, pero usted lo va a encontrar. Rechazaron las instrucciones de Dios. En los días de Noé rechazaron las instrucciones de Dios. El mundo sigue rechazando lo que Dios habla en su palabra. El mundo se relativizó, amó más el relativismo que la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. La maldad de los hombres era mucha, dice la Escritura. La maldad, ahí en Génesis 6, la maldad de los hombres era mucha. Y la maldad de los hombres en este tiempo es mucha. Pero mucha es que es desorbitante. Cada día las noticias, lo que se lee acerca de cosas que están sucediendo en diferentes lugares en el mundo, y Colombia no es ajeno a eso. Un hijo que se encierra y mata a sus padres, mata a sus hermanos, un hombre que se encierra y mata a sus hijos y a su esposa, un hombre que mata a su esposa, esposa que mata a su esposo, esposa que mata a su madre, que mata a sus hijos. O sea, estamos viviendo en una situación social desenfrenada. La tierra estaba llena de violencia, dice. La tierra estaba llena de violencia, y hoy en día vemos violencia por doquier. Había un irrespeto por la vida humana, dice la palabra, había un irrespeto por la vida humana. Por eso cuando salen del arca, Dios tiene que decirles: demandaré la sangre de las personas. ¿Por qué? Porque había, en los tiempos de Noé había irrespeto por la vida humana, pero hoy hay un irrespeto por la vida humana. Por un simple celular matan a una persona, por una bicicleta. Quizás hasta porque miramos a alguien y no le gustó cómo miramos y matan personas. Hay una intolerancia total. Una sociedad perversa que se rehusaba a arrepentirse. Y ¿saben una cosa? Noé predicó el evangelio. Porque Noé tuvo 120 años que construyó el arca predicando el evangelio. Y la gente rehusaba. Y él le decía: ve, arrepiéntese porque va a venir un diluvio. Y nosotros hoy predicamos el evangelio y predicamos a la gente que se arrepienta, que se vuelvan de sus malos caminos. Y la gente rehúsa. Prefieren seguir viviendo su vida a su manera y no de acuerdo con las instrucciones que establece Dios en su palabra. Lo otro que experimentó Noé fue la burla y ridiculización por predicar el evangelio. Se le burlaban, lo ridiculizaban. Al igual que hoy en día se burlan de nosotros, al igual que cuando uno va y escribe y lee, en segunda de Pedro, en el capítulo 3, habla de los burladores, de los que se burlan, que andan diciendo: sí, ¿de dónde está pues la venida del Señor Jesucristo? ¿Dónde está pues la venida de su Dios? Se burlan de nosotros cuando presentamos la palabra de Dios. Son exactamente los mismos tiempos que dijo el Señor Jesús, como en los días de Noé. Estos tiempos se caracterizan por la negación del hombre, constante y permanente negación del hombre a las cosas de Dios. Entonces,
lo que estamos viendo son señales de los últimos tiempos. El presente ante la evidencia bíblica. Romanos capítulo 1, del 18 al 32, yo lo invito a que usted lo lea. Más tarde, en un tiempo especial, dése a la tarea de leer despacio y reflexionar sobre cada uno de los textos bíblicos del capítulo 1 de Romanos, verso 18 hasta el 32. Usted se va a asombrar de cómo eso que se expresa el apóstol Pablo hace 2000 años, eso es lo que estamos viviendo hoy. Romanos 1:18 comienza diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense que hoy muchos de los planes y programas que se han introducido en los diferentes gobiernos es anular que se predique la palabra de Dios. Recuerdo hace algunos años cuando hicimos una tarea evangelística de ir a regalar nuevos testamentos bilingües en escuelas, en colegios, en empresas. En muchas partes nos cerraron la puerta, especialmente colegios. No, mire, nosotros aquí no permitimos eso porque tenemos que respetar la concepción ideológica de cada persona o la creencia de cada persona. Y en muchas partes nos ocurrió eso. Pero, ¿sabe una cosa? Aquí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, siguiendo con el estudio de Romanos, capítulo 1, en el verso 21 dice: no le glorificaron como a Dios. Hoy en día la gente se burla, la gente hace hasta chistes grotescos de las cosas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No le glorificaron como a Dios. Hemos visto Hollywood se ha dado a la tarea de desprestigiar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no le glorifican. La humanidad no está glorificando a Dios. El verso 21 dice: su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Entonces se dedican a hacer sus propias cosas, sus propios deseos, sus propias concupiscencias. El verso 22 dice: profesando ser sabios, se creen además muy sabios, se hicieron necios, sin entendimiento. La palabra necio, sin entendimiento. Se burlan de la Biblia. Dicen que es un libro de fábulas e historias. Y cuando alguna persona me dijo que era un libro de fábulas e historias, y le dije: confírmelo, hágame un favor, abramos la Biblia y dígame qué no se ha cumplido y qué no se está cumpliendo. Vamos al texto bíblico. No encuentra usted ningún texto que muestre coherencia total como la Biblia, el libro por excelencia. El verso 23 dice: cambiaron la gloria de Dios. Hoy le dan la gloria a otras cosas. Le dan la gloria a líderes, le dan la gloria a sus posesiones, le dan la gloria a su equipo de fútbol, le dan la gloria a muchas cosas que el hombre ha creado como sus ídolos. A sus bienes, a su profesión, al yo lo hice, yo puedo, etc. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de otras cosas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y hoy en día se vende una mentira con tanta facilidad que después de tanto repetirla, la gente termina creyendo que es verdad. No aprobaron tener en cuenta a Dios. O sea, ni siquiera consideraron en su vida, ni siquiera muchas personas hoy consideran en su vida tener en cuenta a Dios. Es impresionante cómo muchos jóvenes uno les va a hablar de Dios y dice: no, yo no creo en Dios, a mí no me venga a hablar, eso es un cuento. Así, literalmente. Pero hoy es mayoría, o sea, es un gran número de jóvenes quienes no aceptan la idea de Dios, quienes no aceptan que se les comparta el Evangelio. Y esto va en incremento cada vez más. Están atestados de toda injusticia, ya lo vimos, como en los días de Noé y lo que se está viviendo hoy en el mundo. Recuerdo las palabras escritas en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, verso 20. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Él estaba haciendo una advertencia
son como 8 hay que menciona el profeta Isaías en ese capítulo 5. Sería interesante que los lea. Pero uno de ellos, aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Eso significa un mundo completamente sometido al relativismo. Y el relativismo te dice, si a ti no te parece que es malo, lo puedes hacer. O sea, el hombre determina qué es bueno, qué es malo. Cuando la palabra de Dios, Dios mismo es quien nos determina en nuestra vida qué es lo bueno y qué es lo malo. Nuevo orden mundial, ¿qué es? La expresión nuevo orden mundial se usa para referirse a un periodo de la historia, cambios dramáticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de poderes. Lo que más atrae de este nuevo orden mundial, y quiero que preste especial atención a esto, es su propuesta de liberar al mundo de las guerras y las luchas políticas, y sus promesas de erradicar la pobreza, la enfermedad y el hambre que durante siglos los diferentes imperios, los diferentes gobiernos que han prometido lo mismo, ninguno ha podido cumplir eso. Ellos dicen que el propósito del nuevo orden mundial es suplir las necesidades y esperanzas de toda la humanidad por medio de la paz mundial. No ha habido paz. Desde el Edén no ha habido paz. Solo en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar la paz. Él dijo claramente, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no la doy como la da el mundo. Eso es diferente. Cuando nosotros entramos en nuestra fe a descansar en la palabra de Dios, en sus promesas, que además vemos a diario el cumplimiento de ellas en nuestras vidas. Eso sí es la verdadera paz. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 4, el escritor de Hebreos, el apóstol Pablo dice claramente esto: no pudieron entrar en el reposo, en la paz de Dios, porque no fue acompañada de fe la palabra que les predicaron. O sea, no la recibieron con fe. Por lo tanto, vivían en angustia, en temor, en desazón, en desesperanza, etc. Objetivos principales del nuevo orden mundial: un gobierno mundial, un único gobierno mundial, un único gobierno mundial. Eliminación del orgullo nacional, una sola religión mundial, un sistema económico mundial, control mental, despoblación, o sea, hay que decrecer la población, la destrucción de la familia, es un objetivo claro, el paganismo desorbitante y la agenda extraterrestre. Vamos a ver, un único gobierno mundial. El objetivo número 1 de la élite de los poderes en este tiempo es el establecimiento del nuevo orden mundial. Un único gobierno mundial que sostendrá el poder ejecutivo sobre los 4 ángulos de la tierra por medio de la banca centralizada, la política centralizada, los tribunales de justicia centralizados y una religión centralizada. Eso es, un único gobierno mundial. Eliminación del orgullo nacional, con el fin de que sea aceptado esto anterior por las diversas naciones del mundo, una política de destrucción de la identidad y el orgullo nacional debe ser implementado. Solo cuando la élite haya destrozado nuestro sentido de comunidad nacional, las personas estarán abiertas a la asimilación del único gobierno. Entonces mire cómo está trabajando la agenda en eso, ¿verdad? Luego sigue una sola religión mundial, la unión de todas las religiones bajo una sola religión basada en el Dios con D pequeña, con D minúscula, de este mundo, Satanás, porque así lo dice la palabra, que Él es el Dios de este mundo con D pequeña. Con el tiempo, incluso, parte del cristianismo será engañado y sucumbirá en virtud del nuevo orden mundial religioso, como el plan indicado es unir a las religiones del mundo, sí, en una sola fe
que conducirá finalmente a una sola fe, no en el verdadero Dios, sino en el anticristo, en Satanás. Hacia allá va a conducir todo esto. Pero inicialmente se presentará que es que vamos a unir a los judíos con los musulmanes, con los ateos, con los budistas, con los cristianos, con los católicos, con todos, y todos somos uno y una única hermandad. Déjeme decirle, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entre Dios y los hombres, un solo mediador, Jesucristo. Punto. No hay otra opción. Pero el diablo, Satanás, va a tratar de desviar. Y todo en la fraternidad, en el amor. Claro que estamos llamados a amarnos los unos a los otros, pero estamos llamados a conservar la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida y primeramente en nuestra fe. Un sistema económico mundial, la creación de una nueva moneda mundial que sería la antesala para la instauración del microchip corporal. Bajo este sistema universal el dinero físico desaparecerá y eso ya se han hecho pruebas y se está trabajando eso. Usted sencillamente, ni siquiera su huella, es decir, usted pasa por cualquier escáner y extiende la mano, como cuando empezó este tema de la pandemia, que para entrar a un almacén alguien estaba con una pistolita ahí, poníamos nuestra mano para medir la temperatura. Ahora es hay un escáner allí que lee el chip y el chip registra todas las cosas de su vida. Entonces, bajo este sistema universal, el dinero físico desaparecerá, haciendo a la población dependiente económicamente de la élite y su control absoluto de los sistemas. Ya eso se está manejando, ¿verdad? No sé si Bitcoin tiene, esa es parte de la tendencia. Control mental, el control total y absoluto de la voluntad individual a través del control de la mente, programación predictiva y la tecnocracia, el alcance y la sofisticación de los métodos de vigilancia castrarán la raza humana casi totalmente de sus opiniones y capacidad de resistir una identidad propia. Una lucha contra el nuevo orden mundial sería imposible. Por eso los que en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo de la semana 70, que está profetizado desde Daniel capítulo 9, y que ya se han cumplido 69 semanas y falta una, que es la semana de 7 años, la semana 70 de Daniel, y será la gran tribulación. Dice que matarán a aquellos que no acepten la marca de la bestia. Despoblación, la despoblación masiva de las zonas pobladas en una escala casi increíble. Se entiende y se habla de que un 33% es la meta en los próximos años a despoblar la humanidad. Ya lo enseñamos desde el primer masterclass, pero hay un sistema que es el que más se está promoviendo y el que lleva a una despoblación gradual natural. ¿En qué consiste? En que hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces, si es hombre con hombre y mujer con mujer, pues entonces no va a haber hijos. Entonces, bueno, y más adelante será hombre con animal, y quién sabe cuántas cosas, la pedofilia, el acabar con la familia, el aborto, la eutanasia, todo ese tipo de cosas que se están ya aprobando en legislación. En nuestro país está ahora por aprobar la despenalización total, libertad total para el aborto. Pues eso es parte de la agenda que se viene implementando en muchos lugares del mundo. Y el siguiente es la destrucción de la familia, el apoyo al uso de las drogas actualmente ilegales, garantizando un abastecimiento abundante y finalmente la legalización de las drogas para favorecer a las poblaciones. El domingo se hablaba en uno de los periódicos nacionales de la gravedad de cómo niños a unas edades muy menores ya están consumiendo licor y droga desbordantemente. Pero los políticos dicen hay que legalizarlo, sin ver el impacto que eso tiene en el individuo, en su familia y en la sociedad en general. Esto se hará a lo largo de la normalización y la proliferación
también de la pornografía, hasta el punto que las formas extremas de sexo y el sexo para nada más que la gratificación se convertirá en algo común. Numerosas revoluciones sexuales, es decir, feminismo, homosexualidad, la poligamia, finalmente destruirán los aspectos de la vida familiar que se han construido. Y uno de los proyectos que sigue y seguirán caminando y seguirán hacia adelante es que se van a decir que nuestros hijos son ciudadanos y los ciudadanos le pertenecen al Estado. Y punto. Dispondrán de nuestros hijos para enseñarlos ellos. Un Estado que no se enseña a sí mismo pretende enseñar a nuestros hijos, ir contra la palabra de Dios que dice que nosotros los padres, en nuestro hogar se enseñará la palabra de Dios. Paganismo, la difusión de normas culturales satánicas, ya sea por la propaganda o mensajes subliminales, dibujos animados, medios de comunicación populares, películas, celebridades, etcétera, de estilos de vida alternativos, tales como cultos, religiones marginales y la idolatría a la música. Hace poco mi hijo me mostraba un video de un cantante en los Estados Unidos en un concierto en donde fue desbordante. Creo que hubo muchas personas que murieron, otras tuvieron que llevarlas a las clínicas, hospitales, tuvieron que parar eso porque era literalmente el infierno. Pero ya son cosas que están, y ahí están los videos en las redes sociales. No estamos hablando de nada inventado ni imaginativo, sino algo real. Y eso pasó hace un mes en los Estados Unidos. Y la agenda extraterrestre. Es impresionante cómo yo no había meditado mucho sobre esto, pero ahora lo entiendo. Hay un programa en History Channel que se llama Alienígenas Ancestrales, y ya arrancaron con alienígenas ancestrales Latinoamérica también, entonces ya van 2 y tratan de meter en eso, y ese programa resulta que ha ido desplazando todos los otros y es el que más se repite hoy en día en History Channel y hablando de la agenda extraterrestre. En los últimos años se ha estado haciendo un énfasis a la idea de un nuevo orden mundial reptiliano, donde seres de otros planetas se mostrarían en los cielos para una supuesta invasión mundial. Esto sería significado por la élite como excusa para unificar a las naciones frente a una supuesta amenaza extraterrestre. En el campo religioso, esto también serviría para remover los fundamentos de las religiones convencionales o nuestro fundamento de un Dios creador y una sola tierra. ¿Podríamos decir entonces que existen los reptilianos Illuminatis? Preguntamos eso. No, son solo ángeles caídos y o demonios. Eso que se llama extraterrestres son solo los ángeles caídos y o demonios. Quiero leer la frase del señor Jaime Mayor Oreja, escritor, periodista español, que dijo: una sociedad no se puede asentar en la ideología de género, ni tampoco se puede aceptar en la potenciación de todas las leyes LGBTI o de eutanasia o del aborto. Eso son negaciones, eso es cultura de muerte o de crisis. Y es la gran realidad. Pero hoy en día el mundo se está sustentando en eso. Plan y proyecto de la ONU y todos los que dirigen a nivel mundial en los poderes. La profecía del nuevo orden mundial. La Biblia nos revela que al final de los tiempos existirá en la tierra un gobierno mundial único, un imperio mundial o un orden mundial, el que tendrá como todo gobierno un representante. Además, este gobierno global estará sustentado y complementado por una religión mundial única. La cabeza humana de esta religión global será un personaje de gran carisma, el cual gozará de la aceptación, beneplácito y ciega obediencia de gran parte de la población del planeta. Sus principales banderas serán el amor, la piedad, la paz mundial y la hermandad de los pueblos. Pero también dice la Biblia que a los 3 años y medio de su gobierno romperá todo acuerdo y pacto de paz que haya hecho e impondrá
su gobierno a su manera. La iglesia para aquel entonces ya ha sido arrebatada y estaremos nosotros en el cielo durante las semanas 70, 7 años aquí en la tierra. Nosotros estaremos en el cielo, en el tribunal de Cristo, que no es para decidir salvación o condenación, ya somos salvos, es para las coronas, y en las bodas del Cordero de Dios. La profecía del nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 13 del 1 al 5 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es conocido en la Biblia. Cuando se habla del dragón, se habla de Satanás. ¿Qué le dio Satanás? Su poder y su trono. Note bien, su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia es el anticristo. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Adoraron al dragón, a Satanás, y adoraron a la bestia, al anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, lo cual quiere decir 3 años y medio. La profecía del nuevo orden mundial. En su visión apocalíptica en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan ve la bestia, también llamada el anticristo, que sube del mar y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, de acuerdo con el texto de Apocalipsis 13:1. La combinación de esta visión es similar a la profecía de Daniel capítulo 7 del 16 al 24. Usted va a Daniel 7 del 16 al 24 y encuentra exactamente la profecía dada por Juan, revelada a Juan por el Espíritu Santo en Apocalipsis 13, es la que está contenida en Daniel capítulo 7 del 16 al 24. Usando ambas podemos concluir que algún tipo de sistema mundial será inaugurado por la bestia, el más poderoso cuerno, que va a derrotar a los otros 9 y comenzará la guerra contra los cristianos. Una confederación de 10 naciones que regirán el mundo. También se ve en la estatua del sueño del rey Nabucodonosor en Daniel 2, 41 al 42. Donde se ilustra el último gobierno mundial formado por 10 entidades representadas por los 10 dedos de los pies de la estatua. Esto lo enseñamos en el primer masterclass. De acuerdo a la palabra de Dios, las características de este futuro líder mundial serán: un líder diplomático con poder. Será ocultista, satánico y conocedor de enigmas. Será soberbio, orgulloso y se opondrá con todo lo que sea capaz a todo aquello que tenga relación o sea de Dios. Se opondrá. Será un diplomático con facilidad de palabra y oratoria, o sea que convencerá a mucha gente. Será un personaje muy astuto, sagaz y con gran habilidad para engañar. Pues ¿quién es su papá? Pues el diablo, Satanás. ¿Y quién es Satanás? El Señor Jesús dijo: homicida y engañador. Él es padre de todo engaño. Entonces, esas son las características de este líder. Falsificación del reino. Ahora, quiero mostrarles algo, y allí lo pueden ver ustedes en la diapositiva. Apocalipsis 16, 13 y 14 dicen: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo
para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estamos hablando de la batalla de Armagedón, que está contenida allí en el capítulo 16 y más adelante del 17 al 19. Pero note los tres personajes que se mencionan. Dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. La bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y el falso profeta, que así mismo se denomina falso profeta. Tres: Satanás, anticristo y falso profeta. Entonces, Satanás tiene su propia trinidad, igual, porque él es un falso imitador de las cosas de Dios. Falso imitador. Nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues él quiso imitar, es un falsificador. Él es el papá, el padre del anticristo, su hijo. Y el falso profeta es el falso imitador del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo para nosotros los creyentes es el profeta de profetas de estos tiempos. El profeta de profetas de siempre. Es el Espíritu Santo quien nos guiará y nos enseñará toda la verdad. Fíjense que el mismo Satanás se inventa su Trinidad. No se inventa, copia y falsifica la verdadera Trinidad. Esto es importante que usted lo tenga presente, porque la gente van a ser engañadas, pero él falsifica el verdadero modelo. Eso es una falsificación del reino. De acuerdo a la palabra de Dios, las características de este futuro líder mundial serán instituir un gobierno mundial dictatorial ateo, socialista y capitalista. Y usted va a decir, pero ¿cómo pueden ir el socialismo y el capitalismo? Eso va a ser una combinación que se está encaminando hacia el futuro. Eliminar toda clase de religión y creencia. Crear una sociedad sin dinero, con una moneda única. Disminuir la población mundial, evitando los nacimientos, por lo tanto, sodomizando el mundo. Crear una sociedad adicta a la tecnología. Crear una sociedad que no piense y analice. Ahí sí, que coma cuento, que trague entero. Y promover la marca de la bestia. 7 cosas que contienen este líder que, de acuerdo con la palabra de Dios. Propósito del futuro líder, entonces, instituir un gobierno mundial dictatorial, ateo, socialista y capitalista, con un emperador mundial a la cabeza, y eliminar toda clase de religión y creencia para instituir una religión mundial satánica. Crear una sociedad sin dinero, con una moneda única, no comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Disminuir la población mundial evitando nacimientos, sodomizando el mundo, ideología de género, matrimonio entre personas del mismo sexo, y legalizar y penalizar pecados como el aborto y el adulterio y todas estas cosas. Crear una sociedad adicta a la tecnología para atraparla en la telaraña mundial www. Hoy en día usted entra a www y encuentra todo. Y usted abrió una página en YouTube, usted abrió un video en YouTube y después le empiezan a bombardear en su teléfono, en su iPad, en su computador, de todo lo relacionado con eso que usted abrió, al instante. Saben, en la mañana a usted qué le gusta abrir, y le abren en la mañana. Cuando usted entra a YouTube, le abren en la mañana lo que a usted le gusta ver a esa hora, y al mediodía le abren lo que a usted le gusta en ese tiempo, y en la noche lo que a usted le gusta. Mejor dicho, usted abrió una página y usted ya le saben todo, le están midiendo sus gustos, sus tendencias, sus preferencias, etcétera. Ok, y bueno, finalmente crear una sociedad que no piense ni analice a través de la manipulación de la educación. Promover la marca de la bestia, 666. El mundo está fuera de orden. Así que, ya para ir cerrando, el mundo está fuera de orden.
Existen 4 cosas. Y yo quiero que usted entienda hoy que están fuera de lugar hoy. Y si usted la entiende y la comprende, usted va a entender el tiempo que está viviendo y las cosas que vienen. Y hasta que estas no estén en su lugar, este mundo nunca estará en orden. Permítame decirle por qué este mundo está en desorden y lo que lo pondrá en orden. Con esto espero cerrar este proyecto de Masterclass. Recuerde que más adelante tocaremos una lección, una enseñanza adicional. Número 1, la iglesia está fuera de su legítimo lugar. Este no es nuestro hogar. La Biblia dice que somos peregrinos. Por eso cuando partimos, una persona creyente parte a la presencia de Dios, parte a casa. El Señor Jesús dijo en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a preparar casa para ustedes, ¿verdad? Y luego vendré por ustedes para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. La iglesia está fuera de su legítimo lugar porque la iglesia es la prometida del Señor. Y somos la esposa del Señor. Así lo dice la Escritura, que va a haber la boda del Cordero de Dios y la esposa es la iglesia. ¿Y dónde debe estar la esposa? Donde está el esposo. Entonces, la iglesia no está en su legítimo lugar. Estamos fuera del lugar, estamos aquí temporalmente. Son peregrinos, dice el apóstol Pedro, somos peregrinos aquí en este mundo. Por eso el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia sea arrebatada. Porque la misma Biblia dice en Tesalonicenses que aún hay algo que la detiene. ¿Y qué es? La iglesia, en quien está el Espíritu Santo. Así es que lo primero, ¿por qué este mundo está fuera de orden? Porque la iglesia está fuera de su legítimo lugar. Lo segundo, los israelitas, el pueblo de Dios, está fuera de su lugar. Apenas están regresando a Israel, pero Israel no goza de paz. Están en eso hasta que Israel posea su tierra. Por eso los israelitas están llegando de diferentes partes del mundo a ocupar su tierra. La diáspora los llevó a muchos lugares en el mundo. Hay judíos en Argentina, en Chile, en Colombia, en América, en Europa, en Australia, en África, en todos lugares. Hace poco llegó un gran número de judíos de Etiopía. Llegaron a Israel. Entonces, este mundo está fuera de lugar porque el pueblo de Dios no está en su lugar, que es su nación Israel. Esto retornó y se constituyó nuevamente como nación en 1948, creo que 14 o 17 de mayo de 1948. Entonces Israel regresó para tomar posesión de su tierra que le pertenece, porque le fue dada por Dios. Entonces el mundo está fuera de orden porque la iglesia está fuera de su legítimo lugar, la esposa está fuera, la prometida del Señor. Los israelitas, el pueblo de Dios, están fuera de su legítimo lugar. Tercero, Satanás está fuera de su lugar. Por eso la Biblia dice, déjeme decirle que ¿dónde debe estar el delincuente? ¿Dónde debe estar un criminal? ¿Encarcelado? Un delincuente y un criminal debe estar encarcelado. Pero de acuerdo con la Biblia, en primera de Juan, capítulo 5, verso 19, de acuerdo con la Escritura, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 9, dice, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el adversario nuestro, de los cristianos, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está buscando a quien devorar. Entonces, el diablo anda suelto. Eso es verdad.
entonces Satanás está fuera de su lugar, porque el lugar de Satanás debe ser la prisión. Entonces, ¿por qué este mundo está fuera de lugar? Porque la iglesia está fuera de su lugar, de su legítimo lugar. Los israelitas, el pueblo de Dios, está fuera de su legítimo lugar. Satanás está fuera de su lugar. A mí me gusta leer mucho esto. En el Apocalipsis capítulo 20, verso 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? Entonces Satanás anda libre todavía, está fuera de su lugar. Por eso el mundo está fuera de orden, porque la iglesia no está en su lugar, porque Israel no está en su lugar, porque Satanás no está en su lugar. Y la cuarta, porque el rey no está en su trono. No habrá orden mundial hasta que Jesús venga, derrote a los gobernantes de la tierra, ate a Satanás, envía al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, y él se siente y reine por 1000 años. Me gusta lo que dice Salmos capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra el Señor Jesucristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Batalla de Armagedón. Pero yo, dice Dios, dice el Padre, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces el Padre está diciendo en Salmos capítulo 2, revelado al rey David, Cristo, el rey que ha de venir y se sentará y gobernará por 1000 años. Entonces este mundo está fuera de orden porque la iglesia no está en su lugar legítimo, porque Israel no está en su tierra legítima, porque Satanás no está encarcelado en el lugar que le corresponde y porque el rey Jesús no está todavía en su trono. El verdadero reino y el verdadero nuevo orden mundial. Este sí es el verdadero nuevo orden mundial. El verdadero nuevo orden mundial se dará cuando Jesucristo venga con todo su reino y poder y gobierne en la tierra. La piedra angular de nuestra fe es la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y la mayor esperanza de nuestra fe es que Jesucristo vendrá por segunda vez y reinará con toda su gloria y con todo su poder. El reinado milenial del Señor Jesucristo. El reino milenial es el título dado a los 1000 años del reino de Jesucristo en la tierra. En Apocalipsis capítulo 20, 2 al 7, 6 veces se menciona específicamente que el reinado milenial tendrá una duración de 1000 años. La Biblia nos dice que cuando Cristo regrese a la tierra, Él mismo se establecerá como rey en Jerusalén, sentándose en el trono de David. Lucas capítulo 1, 32 y 33. El cumplimiento de muchas de las promesas y pactos de Dios descansan sobre un reino futuro, literal y físico del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las características del reinado milenial? La Biblia habla sobre las condiciones durante el milenio como un ambiente perfecto, tanto físico como espiritual. La Biblia también nos dice que solo los creyentes entrarán en el reinado milenial. Características: será un tiempo de paz. Miqueas capítulo 5, 2 al 4, Isaías 32, 17 y 18. Será un tiempo de gozo. Isaías 61, 7
y 10. Será un tiempo de confort. Confortaré tu alma, dice el Señor en el Salmo 23, Isaías capítulo 40, 1 y 2. Será un tiempo sin pobreza. Amós 9, capítulo 9, 13 al 15. Será un tiempo sin enfermedad. Joel 2, 28 y 29. Será un tiempo de completa justicia. Mateo 25, 37, Salmo 24, 3 y 4. Habrá obediencia absoluta. Jeremías 31, 33. Santidad. Isaías 35, 8. Verdad. Isaías 65, 16. Llenura del Espíritu Santo. Joel 2, 28 y 29. Cristo regirá como rey. Isaías capítulo 9, 3 al 7, 11 del 1 al 10. Con David como gobernante. Jeremías 33, 15, 10. Capítulo 33, versos 15, 17 y 21. Amós 9, 11. Nobles príncipes también gobernarán. Isaías 32, 1, Mateo 19, 28. Jerusalén será el centro político del mundo. Zacarías 8:3. Mire toda la grandeza del reinado milenial del Señor Jesucristo. Todo lo que hablan los diferentes textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Quiero concluir con esto. Leí sobre el politólogo argentino Agustín Laje y quiero darle la mención como corresponde. Él dijo: la iglesia obstaculiza los planes del nuevo orden mundial por los valores que imparte en la sociedad, como la familia integrada por un padre, una madre y unos hijos, que existe una norma moral objetiva y que hay cosas que están bien y que hay cosas que están mal, y esos son los valores que impartimos como iglesia en Cristo Jesús. Y él dijo: si la iglesia y la familia desaparecen, se eliminan las lealtades familiares, religiosas, se desarman las lealtades nacionales y el pueblo tendrán organizaciones que no controlamos. Esa es una excelente conclusión de todo lo que hemos visto en este tiempo. Pero coloqué lo que dijo alguien: en el futuro no habrá choque entre derecha e izquierda, sino entre cristianos y no cristianos. Hacia allá estamos encaminados. Tarea de la iglesia, y cierro con esto. Somos llamados a ser la columna y baluarte de la verdad, así lo dijo el apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, que debemos conducirnos bien en todo tiempo y en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Somos columna y baluarte de esta verdad, la palabra de Dios. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Resplandecer como luminares en el mundo. Debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y cuando reflejamos a Cristo en nuestras vidas, somos luz. Y eso resplandece donde lleguemos y donde estemos. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Filipenses capítulo 2:15 dice que resplandezcamos en medio de una generación maligna y perversa, que es esta generación. Tarea de la iglesia: predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2, el apóstol Pablo exhortó a su discípulo Timoteo, lo instó y le dijo: predica la palabra a tiempo y a destiempo. No dejes de predicar a Cristo. Eres portador de buenas noticias. Entre más ganemos gente para el reino de los cielos, más duro le estamos dando a Satanás y al mundo. Y finalmente, somos ustedes y yo, la iglesia de Cristo, quien está llamada a ganar almas para el reino de los cielos. Tenemos un gran desafío y más almas para el reino de los cielos. El viejo orden mundial que tratan de introducir continuará, pero muchas almas se salvarán y llegarán al camino del Señor por la obra y testimonio que tú des, por la obra y testimonio que yo dé. Ese es nuestro llamado en este tiempo.
Y nuestro llamado, más que nunca, es, como está en la diapositiva que les están presentando, que tengas abierta siempre la palabra. Y cuando te pregunten algo, vas a decir, la Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice. Sigue siendo bendecido. El Señor Jesús te ama y yo también.